Hay un versículo en el libro de los Salmos que se los quiero citar en el capítulo 85. El Salmo 85, versículo 10 dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Hay nada más. Solamente eso. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Fíjese que la Biblia tiene 66 libros, ¿verdad? Y tiene 1188 capítulos. Y tiene más de 31,000 versículos. Y toda la Biblia es palabra de Dios. Y hay ciertos versículos que son difíciles de entender. Hay infinidad de versículos que solamente con la ayuda de Dios se pueden entender, pero al leerlos así uno no entiende absolutamente nada. Y este versículo 10 a mí se me ha hecho un poco difícil poderlo entender, porque como que no tuviera lógica, ¿verdad? Como que no tuviera explicación, que la misericordia y la verdad se encontraron, que la justicia y la paz se besaron. Y a veces cuesta pues entender ciertos versículos, pero en este versículo podemos encontrar 4 atributos que son de Dios: la misericordia, la verdad, la justicia y la paz. Y estas 4 cualidades de Dios, hermanos, nos dan un hermoso cuadro del trato de Dios para con nosotros, porque estas cualidades son de Dios y son para beneficio de cada uno de nosotros. Pero fíjense que a veces hay en la palabra de Dios hay versículos que hay que desgranarlos, ¿verdad? Que hay que estudiarlos. No es lo mismo leer. Me recuerdo que cuando yo de pequeño, mis papás me llevaban a la iglesia presbiteriana en Guatemala. Ahí había una pizarra, y cuando uno iba entrando le decía, había una persona ahí que contaba, tenía un contador para ver cuántos hermanos llegaban a la iglesia. Pero otra pregunta que hacían era: hermano, ¿cuántos capítulos leyó en esta semana? Leí tantos. Ya apuntaban ahí. Hermana, ¿y usted cuántos leyó? Pues leí tantos. Ya, pura mentira, ¿verdad? Porque no leían nada, como siempre. Y entonces ahí en la pizarra ponían capítulos leídos en esta semana. 100 no sé cuántos, 200 no sé cuántos capítulos, ¿verdad?, que se habían leído. Y la gente, pues, sí, no cabe duda que había hermanos que leían la Biblia, ¿no? Y yo pienso pues que la Biblia muchas veces no es para leerla así de corrido, sino que es para saborear, así como cuando usted se sienta a comer y hay una comida que a usted le gusta, ¿verdad? No se la pasa de un solo, sino que si hay algo que a usted le gusta, despacito, ¿verdad? Despacito, sentirle el sabor, sentirle el gusto de aquella comida. Por eso yo no estoy muy de acuerdo, ¿verdad? No creo mucho en aquello de leer la Biblia en un año, ¿verdad? Eso que dicen, hay que leer la Biblia en un año. Para que usted lea la Biblia en un año, tiene que leer no sé cuántos capítulos en un día. Entonces ya se vuelve como cuando una persona se hace ese propósito de leer la Biblia en un año, ya como que si fuera una tarea, ¿verdad?, que se le deja a los niños, ya como que si fuera algo pues como una presión para que lea la Biblia. Yo creo que la Biblia hay que disfrutarla. La palabra de Dios hay que disfrutarla, hay que gozarla, ¿verdad? Hay que sentirle el sabor. Yo quiero en esta tarde pues hablar de estas cuatro cualidades, o de estas 4 palabras, y quiero ir palabra por palabra. La primera palabra que quiero tomar es verdad, la verdad. Yo creo que si yo le dijera a los hermanos que predican aquí en la iglesia: hermano, este versículo 10 del capítulo
85 de los Salmos. Estúdielo a ver qué es lo que Dios le da. Yo creo que Dios a todos les daría algo diferente, algo distinto, porque la palabra de Dios es una fuente, ¿verdad? Una fuente que está saltando siempre, ¿verdad? Una fuente nunca se acaba. Pero yo quisiera pues transmitirles en esta tarde, ¿verdad?, lo que yo he estudiado acerca de este versículo. Y para poderlo entender hay que ir, pues, como les digo, palabra por palabra. Ahora, quiero tomar primeramente esta palabra, la verdad. ¿Cuál es la verdad? Y voy a citarles el capítulo 6 y versículo 23 de Romanos, un versículo que ustedes conocen, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces quiero que me sigan el hilo. El hombre, hermanos, fue creado con la capacidad de ser inmortal. El hombre fue creado, hermanos, para vivir para siempre. Me estoy refiriendo en cuanto a la vida física, no a la vida espiritual. En cuanto a la vida física, el hombre fue creado para que sea o para que fuera inmortal. Por eso el capítulo 3, versículo 11 de Eclesiastés, y lo dice la versión moderna, que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. O sea que el hombre fue creado por Dios para vivir, hermanos, eternamente, ¿no? Pero ¿qué pasó en el Edén? Ahí vamos a ver que el hombre falló, el hombre pecó, el hombre violó la ley de Dios y pues apareció el pecado, un pecado que se originó en Satanás. Y dice el apóstol Pablo que por un hombre, dice que entró el pecado en el mundo, y al entrar el pecado en el mundo por un hombre, Adán, nos hizo a todos nosotros, a toda la raza humana, nos dio esa herencia, esa herencia de pecado. En nosotros, hermanos, hablando naturalmente, en nosotros hay una naturaleza de pecado. Esa es la naturaleza que nos hace pasar muchos problemas. Esa es la naturaleza que nos hace inclinarnos pues hacia lo malo, ¿no? Pero cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, entonces, hermanos, ahí se abrieron las puertas para que entraran ciertas maldiciones, ¿no? Y la Biblia pues dice que la pena, el resultado, la sentencia del pecado es la muerte. Y esa es la verdad. O sea, la verdad es, hermanos, que nosotros hemos sido, ¿verdad?, y tenemos una naturaleza de pecado, y que en un momento dado en nuestra vida, ¿verdad?, nosotros pecamos contra Dios. Aunque claro está, a pesar de que tenemos una naturaleza adámica, una naturaleza de pecado, no practicamos el pecado, no estamos viviendo en el pecado, pero esa naturaleza que hay en nosotros, ¿verdad?, es la que nos causa, hermanos, muchas veces nos causa pues problemas, ¿no? Dios pues hizo al hombre eterno para que no muriera, ¿no? Para que viviera, hermanos, por toda la eternidad. Pero cuando el hombre pecó, entonces, hermanos, ahí se vino todo abajo, y Dios ya había prevenido al hombre. Dios ya le había advertido a Adán. Dios le dijo: ahí está el árbol de la ciencia del bien y del mal, y el día que ustedes coman de ese árbol, ciertamente van a morir, van a perecer. No se estaba refiriendo, se estaba refiriendo a dos cosas: a una muerte espiritual y a una muerte física. En el momento, hermanos, que Adán toma el fruto y lo come, en ese momento la inmortalidad con que había sido hecho, con que había sido creado, le fue quitada. En el huerto del Edén, pues todos sabemos que habían dos árboles, ¿no? El árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. Esos eran los dos árboles. Y Adán y Eva, ellos fueron libres, hermanos, de comer el árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando ellos comieron este fruto, eso los llevó al conocimiento de la maldad, al conocimiento del pecado y al conocimiento de la muerte también. Porque vuelvo a repetir, cuando comen del fruto, la inmortalidad les fue quitada. Entonces Dios saca a Adán y a Eva del huerto del Edén. Pero no solamente fueron echados del huerto del Edén,
sino que vamos a ver que ellos fueron echados del árbol de la vida, fueron echados de la presencia de Dios. Ellos fueron echados, hermanos, para que allá afuera del huerto del Edén fueran a morir físicamente. En el momento que ellos comen del fruto prohibido, en ese momento empezó un proceso de enfermedad y empezó un proceso, hermanos, de muerte, ¿verdad? Que empezaron a envejecer. No dice la Biblia qué tiempo estuvieron en el huerto del Edén. Pudieron haber sido cientos de años, pudieron haber sido miles de años, pero el cuerpo de ellos no sufría ningún cambio. Pero en el momento que comen del fruto y desobedecen a Dios y pecan, en ese momento sus cuerpos empezaron a envejecer, ¿verdad? Claro, está que no murieron, hermanos, físicamente no murieron en el momento, porque dice la Biblia que Adán todavía vivió 930 años. Pero eso sí, pues su cuerpo empezó a sufrir los cambios del envejecimiento. Y no me cabe duda que sufrió también enfermedades hasta el día, pues, en que ellos murieron, ¿no? Sin el aliento de Dios nosotros somos polvo. Dice la Biblia que cuando Dios creó a Adán, sopló en él hálito de vida. Y cuando entró ese hálito de vida, él empezó a respirar y tuvo vida, ¿verdad? Pero ese hálito de vida, esa respiración que nosotros tenemos, tarde o temprano nos va a ser quitada. Porque por causa del pecado, un día vamos a morir. Eso es inevitable. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar el día que va a morir, pero un día ese hálito de vida, esa respiración, si el Señor no viene a levantar su iglesia, esa respiración nos va a ser quitada. Entonces, hermanos, cuando el espíritu se desprende del cuerpo, es cuando se produce la muerte. Por eso dice la Biblia que el cuerpo sin el espíritu es muerto, ¿verdad? Esa es la muerte, cuando el espíritu nuestro, ese hálito de vida que Dios puso en nosotros, sea quitado de nuestro cuerpo, entonces se produce pues la muerte. Pero también hay una muerte que es espiritual. Si miramos el capítulo 2 de Apocalipsis, capítulo 20 de Apocalipsis, la Biblia habla de una muerte segunda, la segunda muerte. ¿Y qué es la segunda muerte? Hay personas que aún estando con vida, espiritualmente ya murieron, están muertos. Y la muerte, la segunda muerte, no es más que la separación, hermanos, de Dios. El romper esa comunión con Dios. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. Ahora hay gente que muere y gente que va a seguir muriendo en el futuro sin Dios, sin Dios. Esa va a ser la muerte segunda, la muerte eterna, hermanos, estar pues sin Dios por el resto de la eternidad, ¿no? Ahora, el capítulo 1 y versículo 8 de 1 Juan, el apóstol dice: el hombre que diga que no tiene pecado, ¿están oyendo? ¿Están oyendo? O ya se están durmiendo. Hoy sí les voy a tirar un florero si se duerme. El hombre que diga que no tiene pecado, dice la Biblia, se engaña a sí mismo. Es un mentiroso y se engaña a sí mismo, y la verdad no está en él. Entonces hay una naturaleza de pecado, y lo está diciendo el apóstol. El hombre que diga que no tiene pecado es un mentiroso y se está engañando a sí mismo, y la verdad no está en él. Entonces la verdad es que humanamente somos pecadores. Esa es la verdad. Que un día rompimos la ley de Dios, que un día pecamos. Vuelvo a repetir, ya no estamos en el ejercicio del pecado, pero un día le fallamos a Dios. En algún momento de nuestra vida le fallamos a Dios. Ya sea cristianos o tal vez no éramos cristianos, pero en un momento de nuestra vida rompimos las reglas de Dios, rompimos la ley de Dios. Entonces nosotros mismos nunca hubiéramos podido haber, hermanos, generado una redención para nosotros mismos. No había modo de que nosotros mismos nos perdonáramos de la ofensa que le hicimos a Dios. Por eso en el tabernáculo, la casa de Dios que tenía Israel cuando andaba por el desierto, fíjense que estaba rodeado, el tabernáculo estaba rodeado por una cerca, por una valla.
Y dice la Biblia que la altura que tenía esa valla eran de 5 codos. Esa era la altura. Lo que hoy puede ser 7 pies y medio. 7 pies y medio de altura. Hay personas que son altas, ¿no? Hay personas que tienen una altura de 6 y algo, que son altas. Pero una persona con una altura normal no podía ver lo que sucedía del otro lado de la valla del tabernáculo. O sea, no podía ver hacia adentro, porque la valla era muy alta, pues. Entonces, cualquier judío que se acercara, y por mucho que brincara, no podía ver allá hacia adentro, porque no podía ver hacia la casa de Dios, porque la valla era muy alta. Aún los extranjeros, dice la Biblia que si se acercaban a cierta distancia del tabernáculo, los apedreaban. O sea, un extranjero no podía acercarse ni siquiera al tabernáculo, mucho menos entrar. Le estaba prohibido, estaba vedado. ¿Verdad? Era solamente para los judíos. Pero un judío con una estatura normal no podía ver lo que sucedía adentro del tabernáculo. Entonces, al ver esto, yo pienso que nosotros, para poder llegar a la presencia de Dios, necesitamos de una gracia mucho más alta que la nuestra, que necesitamos de una gracia divina, ¿verdad? De una gracia más grande que nos pudiera llevar a la presencia de Dios. Y gracias a Dios, porque esa gracia divina nos llevó a Dios, ¿verdad? Pero humanamente nosotros no podíamos hacer absolutamente nada. Por eso es que una persona que entre al lago de fuego, hermanos, sin Dios, es una persona que no va a salir de ahí en toda la eternidad. ¿Y saben por qué? Yo les decía en un culto, no sé si fue el miércoles, no sé si fue el domingo pasado, que el pecado, hermanos, no es una broma, que el pecado no es un chiste. Lo que pasa es que nosotros no tenemos conciencia de lo tan terrible, tan tremendo que es delante de Dios el pecado. Pero mire, y con esto usted analícelo. Una persona que entre al lago de fuego no va a salir en toda la eternidad de ahí, porque toda la eternidad no va a ser suficiente para que esa persona pague por sus pecados. Ahí van a quedar olvidados. Mire qué terrible es el pecado, que toda una eternidad en el infierno o en el lago de fuego no va a ser suficiente para que esa persona pague por sus pecados. Entonces el pecado es tremendo, pues. El mismo apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2 y versículo 4, dice: si decimos que no hemos pecado, oiga, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, dice. Lo hacemos a él mentiroso. Entonces, cuando dice, hermanos, el libro de los Salmos, la misericordia se encontró con la verdad. La verdad es que todos nosotros pecamos, que un día le fallamos a Dios, que un día, hermanos, violamos la ley de Dios. ¿Están escuchando? Amén. Ahora, dice, la misericordia y la verdad se encontraron. ¿Qué quiere decir eso? Caminos opuestos. Porque si hubieran andado así, la misericordia, ¿verdad?, y la verdad en una misma vía, nunca se hubieran encontrado. Cuando dice que se encontraron es porque venían en sentido contrario. Entonces, cuando la verdad, la ley de Dios, la ley de Dios nos dijo que para nosotros había muerte porque le habíamos fallado a Dios, porque la ley nos decía que la paga del pecado es su muerte, porque la ley nos decía que el alma que pecare, esa morirá. Cuando se estableció esa verdad, que había muerte por causa del pecado, entonces apareció la misericordia. Apareció la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios es una disposición, hermanos, que beneficia al hombre pecador. La misericordia de Dios, hermanos, es la que nos ha salvado. Nosotros somos salvos por la misericordia de Dios. Por eso Dios es llamado el Padre de misericordia. Que Dios tuvo misericordia de nosotros. La misericordia de Dios es un aspecto compasivo de su amor hacia nosotros que estábamos en desgracia. Pero fíjense que Romanos capítulo 5 y versículo 20 dice: cuando creció el pecado, esa es la verdad, cuando creció el pecado,
sobreabundó la gracia. Esa es la misericordia de Dios. Dios. Cuando creció el pecado, sobreabundó la gracia. Y por nuestra condición de pecadores, mire hermano, usted y yo no merecíamos ningún favor de parte de Dios. No merecíamos absolutamente nada. Por eso es que el perdón es consecuencia de su amor, de su misericordia y de su redención. Porque hoy ya no estamos bajo condenación, hoy ya no estamos bajo pena de muerte. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios nos sacó de esa verdad. Porque la misericordia de Dios nos perdonó de esa verdad. Cuando la ley, cuando la palabra de Dios nos había sentenciado a una muerte eterna porque violamos, porque rompimos, hermanos, porque desobedecimos la ley de Dios, esa era nuestra verdad. Entonces apareció la misericordia. Y la misericordia, hermanos, nos perdonó. ¿Cuántos alaban su nombre? Pero fíjense que Dios no es un Dios que recuerda nuestras iniquidades. Si Dios se acordara de nuestros pecados, ninguno de nosotros podría estar delante de Él. Dios, hermanos, dice, hay un versículo que dice que echó nuestras iniquidades atrás en sus espaldas. Pero Miqueas 7:19 dice que Él echó nuestros pecados a lo profundo de la mar para no acordarse nunca más de ellos. O sea que ya no hay una ley que nos juzgue, ya no hay una ley que nos condene. Al contrario, hay una misericordia que nos ha dado nueva vida. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces, esa es la verdad. Pecadores. Pecadores. Pero esa verdad se encontró con la misericordia de Dios. Yo lo he predicado otras veces, cuando la justicia, la ley, la palabra de Dios que había sido establecido pedía muerte para nosotros, entonces, hermanos, aparece por el otro lado la misericordia a través del Señor Jesucristo. Entonces, hay otras dos palabras. Dice, la justicia y la paz se besaron. Pero entendieron esto, ¿verdad? ¿Cuál es la verdad? Que éramos pecadores. Pero el Señor tuvo misericordia de nosotros. Por eso dice, la verdad, que éramos pecadores, se encontró con la misericordia. La misericordia borró por completo nuestros pecados. La misericordia quitó completamente nuestras iniquidades. Ahora dice, la justicia y la paz se besaron. Me gusta, por eso a mí me gusta mucho Romanos capítulo 6 y versículo 23. Porque la paga del pecado, ustedes saben ese versículo, porque la paga del pecado, esa es la verdad. Esa es la verdad. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la misericordia. Esa es la misericordia. Pero vayamos a las otras dos palabras. La justicia y la paz se besaron. Bueno, todos sabemos que Jesucristo es la justicia de Dios. Jesucristo es la justicia de Dios. Y fue Jesús en la cruz que puso fin, hermanos, a la obligación del hombre de tener que buscar, hermanos, la justicia por medio de la ley. Mire que en el Antiguo Testamento no era como ahora. En el Antiguo Testamento se tenía que buscar la justicia de Dios, el perdón de Dios a través de las obras. Y el hombre, hermanos, obraba, el hombre hacía sus obras, pero siempre por su pecado se mantenía lejos, hermanos, de Dios, siempre lejos de la gloria de Dios. Pero el día de hoy el hombre ya no es más esclavo. El hombre ya no es más esclavo. Nosotros podemos estar seguros que hemos sido aceptados como justos delante de Dios. Por eso, miren, ¿saben cómo es el asunto? Que después de haber sido pecadores y un montón de cosas, el Señor nos justificó y ahora nos presenta, hermanos, el Espíritu Santo nos presenta delante del Padre por la sangre de Jesucristo, como que si nunca hubiéramos hecho nada. Como un bebé de esos pequeños, ¿verdad? De meses que no tiene maldad. Somos presentados delante de Dios como justos.
sin ninguna acusación de pecado. ¿Y cómo es posible esto? Bueno, por medio de Jesucristo. Él vino a hacernos justos. Él nos hizo justos delante del Padre. Fíjense que, hermanos, Cristo murió por nosotros y Él fue ejecutado, Él fue muerto para que nosotros no fuéramos separados de Dios. O sea que lo que hizo Jesús en la cruz fue juntarnos con el Padre para que no nos separáramos, hermanos, de Él. Por eso dice, al que no conoció pecado, por vosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Cuántos sienten que son justos en esta tarde? El hombre es justificado por Dios. Por eso dice, justificados pues por la fe. La justicia se besó con la paz. Justificados pues por la fe. Dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es paz? Paz es tranquilidad, paz es sosiego, paz es lo opuesto a turbación. Pero cuando hablo de paz, la paz, hermanos, según el capítulo 5 y versículo 1 de Romanos, la paz es una consecuencia de ser justificados, de ser justos, justificados pues por la fe. ¿Cuál es la consecuencia? Tenemos paz para con Dios. La justicia se besó con la paz. La paz es un resultado, una consecuencia de haber sido justificados. Y el significado, hermanos, de la paz es precioso, porque cuando hablamos de paz no estoy hablando de vivir en una atmósfera tranquila, no estoy hablando de vivir libre de problemas. Dígame, aquí, ¿quién no tiene problemas? Habrá alguien que diga, yo sí, hermano, no tengo ningún problema. Pues gloria a Dios. Pero todos tenemos problemas, todos, unos más grandes que otros, pero todos tenemos problemas, todos. Pero la paz no es que vivamos sin problemas, porque los problemas siempre van a estar con nosotros, los problemas siempre nos van a acompañar. Entonces, vivir en paz, hermanos, eso es en paz puede vivir aquel, hermanos, que ha restaurado su relación con Dios. Vivir en paz, hermanos, es uno que ya está alejado, que está separado, o que está cercano, que ya no vive lejos, que ya no vive separado de Dios. Es uno que se ha reconciliado con Dios. Eso, hermanos, se le da paz. Paz es haber sido aceptado por Dios. Paz, hermanos, es estar libre de la ira de Dios. Paz es estar libre de la condenación eterna. Paz es tener un testimonio en nuestra conciencia que somos hijos de Dios. Eso es tener paz. No, que no tengo problemas siempre van a haber. La paz, hermanos, está aquí adentro. Y Dios hizo posible la paz para nosotros en la cruz del Calvario a través de Jesucristo. En una plática íntima que Jesús tuvo con sus discípulos antes de morir, Él les dijo, mi paz os dejo, ¿verdad? Mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Porque hoy el mundo tiene paz, la gente allá afuera tiene paz si hay dinero, si tiene suficiente dinero, si la refrigeradora está llena. Es una paz pasajera, porque es una paz que está condicionada a las circunstancias externas que la rodean. Ya voy a terminar. Capítulo 5, versículo 1 de Primera Tesalonicenses. El apóstol Pablo dice ahí, le dice a los tesalonicenses, cuando digan paz y seguridad, destrucción vendrá sobre ellos de repente como los dolores a la mujer de parto y no escaparán. Cuando digan paz y seguridad, son dos cosas que el mundo necesita, dos cosas que el mundo busca y no tiene. Y son dos cosas que Dios nos ha dado a nosotros. Por cuando digan paz, la paz se está refiriendo a un estado interior, ¿verdad? Nuestra paz no está condicionada a lo que sucede a nuestro alrededor, a las circunstancias. También yo le dije en una ocasión, la paz no es un estado geográfico. Hay gente que dice, voy a ir a descansar un poco
a Guatemala, un poco allá a El Salvador, un poco, voy a descansar allá a Hawái. Una persona que no tiene paz en su corazón, se vaya a cualquier parte del mundo, no va a disfrutar su viaje. Pero si tiene paz, en cualquier parte del mundo va a estar en paz. ¿Por qué? Porque la paz no es un estado geográfico, es un estado interior. Ahora, cuando dice seguridad, eso es diferente. Eso ya no es algo interior, sino que es algo exterior. La gente no vive segura. Zacarías capítulo 2 versículo 5: yo seré para ella muro de fuego en derredor, dice Jehová. Yo seré para ella muro de fuego en derredor. La seguridad es la protección exterior que Dios nos pone. Cuando dice yo seré muro de fuego en derredor de ella, el muro tiene dos objetivos. El muro mantiene afuera, alejado a los enemigos, y le da seguridad a los que están adentro. ¿Están escuchando? Entonces, cuando la Biblia dice seguridad, eso es lo que Dios nos ha puesto, seguridad. Porque ese cerco que Dios nos ha puesto mantiene alejados a nuestros enemigos y nos da seguridad a nosotros. Por eso dice el libro de los Salmos: no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. Ahí hay seguridad. No está hablando de paz, está hablando de seguridad. Dice la palabra de Dios también ahí en el libro de los Salmos: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Por qué no llegará? Porque hay un muro que nos rodea. Esa es la seguridad. Entonces miren qué precioso es Dios. No solamente nos da paz en el corazón, sino que nos da una protección alrededor. ¿Verdad? Entonces, ahí no hay modo. Así que Dios nunca va a romper ese muro. El enemigo no va a romper ese muro. Solamente usted y yo podemos romper nuestro muro, nuestra protección. Cuando hay pecado, el muro se rompe. Entonces ya la persona queda a merced, pues, de sus enemigos. Entonces, ¿cuántos tienen paz? Yo tengo paz. Isaías capítulo 32 y versículo 17 dice: y el efecto de la justicia será paz. Lo mismo que dice Salmos. La justicia se besó con la paz. La justicia y la paz se besaron. El efecto de la justicia será paz. Es algo tan precioso, pues, que Dios nos ha dado. Ahora, la misericordia, ya terminé. La misericordia y la verdad, ¿dónde se encontraron? Definitivamente en la cruz del Calvario. Ahí. La justicia y la paz se besaron. ¿Dónde se besaron? Definitivamente en la cruz del Calvario. Entonces, qué precioso, pues. Yo me gozo entendiendo este pequeño pasaje, ¿no? Me gozo, me alegro. Me alegro de ver lo que Dios hace por nosotros y lo que Él hizo por nosotros también. La misericordia y la verdad se encontraron, y la justicia y la paz se besaron, y eso para beneficio nuestro, para que hoy vivamos en paz, libres de cualquier acusación, libres de cualquier pecado. Bendito sea su santo nombre, y que Dios bendiga esta palabra y este mensaje.